Ya es oficial, Raulsinho Neto ficha por el Barça y vuelve a la Liga CB 9 años después, y hoy en el canal analizamos este fichaje, cómo encaja en los planes de Joan Peñarroya y si realmente era la mejor opción disponible para reforzar tras la baja de Nico La Provítola. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos en este caso del mercado de fichajes Barcelona, Raulsinho Neto. Y es que en esta mañana se ha hecho oficial la llegada del brasileño desde la Liga de Brasil, precisamente al Barcelona. Era un secreto a voces, se había comentado bastante, lo habíamos hablado en el vídeo de rumores y fichajes del pasado sábado, donde hablábamos de la figura de Neto, y hoy lunes se ha hecho oficial. Y vamos a tratar de analizar la figura de Neto, por qué el Barça apuesta por Neto, realmente si Neto está bien para jugar en un nivel como el Barça, porque bueno, ahora hablaremos de la lesión tan grave que tuvo en el pasado Mundo Básquet, y luego realmente si era la mejor opción disponible, porque se llegaron a hablar de nombres como Isaías Cordiné, por ejemplo, ¿no? Y lo iremos analizando y comentando en un Barça que viene de perder en Euroliga contra el Bayern y que, bueno, pues tiene que afrontar un mes de diciembre realmente complejo en cuanto al calendario. Así que a comentar por aquí abajo, seas del Barça o no, la gente de UCAM Murcia o de GBC probablemente recuerden con mucho cariño a este jugador que lo hizo realmente bien, las 3 temporadas en Donosti, la que vivió en Murcia, hasta vivir, bueno, pues una etapa NBA con más de 400 partidos, que la verdad es una pasada. Y además ya está publicado Licencia A, así que espero que os paséis por allí, podcast gratuito en Spotify, enlace en la descripción, te pasas por allí y puedes escuchar la actualidad de la Euroliga, porque cada lunes tenemos una cita con Licencia. Bueno, la realidad es que lo de Raulsinho Neto, yo lo hablé el sábado y no me cambia demasiado la perspectiva. Creo que es un jugador que obviamente tenía que haber jugado en Europa el año pasado, de hecho Fenerbahce lo había firmado antes de esa gravísima lesión que se produjo en el Mundo Básquet, que fue en el mismo grupo de la selección española, en el primer partido, que le tuvo creo que 11 o 12 meses fuera de competición, que este verano le vimos de manera breve con la selección, teniendo un papel residual, por ejemplo Marcelinho Huertas, que había sido otra de las opciones que el Barça había manejado para mejorar el puesto de base. Bueno, pues había tenido más protagonismo, y la realidad es que Raulsinho Neto, que había tenido opciones de hacer pretemporada con algunos equipos Euroliga, esto es así, bueno, pues acabó firmando por un equipo en Brasil y acumulando minutos, en este caso en el Pinheiros, donde ha acabado jugando 5 partidos, y ahora hablaré de su rendimiento. Bien, primero hay que dejar claro que el Barça buscaba un base, porque si no, no buscas a Marcelinho Huertas, prefiero, porque esto es algo que se ha sabido, y cuando el Barça busca un base es porque le preocupa o lo que tiene, es decir, Satoransky y Juan Núñez, que creo que a nivel del lanzamiento exterior puede tener problemas, pero creo que son 2 bases correctos para esta Euroliga. Y 2, porque tiene claro que en el 2 y en el 3 va sobrado. Pienso en Darío, por supuesto Kevin Panther, pienso en Alex Abrines, que le puedo hacer las 2 posiciones, Joel Parra y en este caso pues también Justin Anderson. Es decir, que no está preocupado o le preocupa menos esas posiciones perimetrales que el puesto de playmaker. Y yo ahí también les puedo llegar a entender, ¿no? Porque perder, si tienes 2 bases, perder a uno por un esguince, una gripe o cualquier otra cosa, te puede dejar muy mermado para el resto de temporada. Y partiendo de esta base, bueno, pues probablemente Raulsinho Neto, con un pero muy grande que es el físico, pues tiene este tipo de cosas. Le hemos leído las declaraciones del club diciendo que está en el mejor momento de los últimos 2 años, que se siente muy cómodo, que se siente con confianza, que ha vuelto a encontrar ese nivel, y la realidad es que en Pinheiros en 5 partidos ha firmado 17 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias. Con esto no quiero decir que va a trasladar esos números al Barça, sino que, bueno, pues realmente se le ha visto bien deportivamente, ha podido anotar, ha podido sentirse cómodo y coger cierta confianza. La realidad es que él llevaba mucho tiempo en la órbita de equipos Euroliga, de haber podido volver a Europa, pero bueno, él había pasado por Utah, pasó por los Sixers, también los últimos 2 años en los Wizards, y siempre quiso o priorizó estar en Estados Unidos en la NBA. Pero ahora encuentra la opción de jugar en el Barça. Pros, dudas y contras. Pros, creo que es un jugador con experiencia en el baloncesto, que ha jugado muchos años en baloncesto de selecciones, tiene 32 años, es decir, que sí, físicamente puede estar bien, es un jugador que te puede dar este final de temporada y veremos qué escenarios. El Barça ya ha acertado, lo decía el vídeo del sábado, con el caso de Jabari Parker, acertó también en su día con Dante Exum, que era un jugador que venía muy castigado por las lesiones, y la realidad es que, bueno, luego fue a Partizan y ya estamos viendo pues lo que ha sido capaz de hacer con los Dallas Mavericks de Doncic y Kyrie Irving, y bueno, pues es algo que al Barça de manera recurrente, y sobre todo el caso de Exum es bueno porque también fue un fichaje durante la temporada, le dio buen rendimiento. Sí, un jugador diametralmente opuesto, en este caso a Raulsinho Neto, porque Exum es exuberancia física, potencia, juego cerca del aro. Raulsinho Neto es un jugador más de 2 para 2, de hacer jugar al equipo, aunque también con capacidad para anotar. Lo positivo, fichas un base que sabes lo que te da un juego de base. Es cierto que probablemente su juego choque
con el de Juan Núñez, ¿no? Pero claro, no todo es perfecto. Y esto algo lo tienen que entender, ¿no? Leía gente en redes sociales, ¿no?, que decía que el fichaje, porque decía que podía darle cosas, ¿no?, que me parecía siempre bien. Bueno, la realidad es que cuando estás en el mercado en noviembre, no encuentras lo que quieres, sino encuentras lo que hay en el mercado en ese momento, ¿no? Probablemente al Barça le encantaría fichar a Vasa Misic, pero igual no tiene ni la capacidad económica, ni el espacio salarial, ni Misic está en el momento de poder irse. Es decir, por poneros un caso muy claro, ¿eh? En cambio, en verano tú te puedes mover y hacer el tipo de fichaje que tú quieras, ¿no? Yo creo que durante la marcha tienes que fichar la mejor opción disponible y que te pueda tapar las carencias o te pueda potenciar lo que tú quieras convertir en algo realmente importante. Neto es un jugador que va a hacer jugar al equipo. Neto es un jugador que para mí entra en competencia directa, especialmente con Juan Núñez. Y aquí tendrá la mano de Joan Peñarroya para repartir esos minutos en ACB y en Euroliga. Sigo pensando que Satoransky es el base titular del equipo. Es decir, Neto no va a ser el base de jugarte el último minuto o va a ser el base con el que salgas en una final de Copa, en una final de ACB o en una final de Euroliga. Pero sí que creo que desde la segunda unidad le puede ayudar mucho. Por ejemplo, a conectar con Fall, por ejemplo, a conectar con Billy Hernán Gómez, que creo que es algo que puede necesitar y que creo que Billy, además con la lesión de Chimezie Metu, va a tener que tener un rol más relevante, porque veremos si Parra, Justin Anderson, Jan Vesely tienen que ayudar en el puesto de power forward a Jabari Parker y él tiene que tener mayor protagonismo, es decir, le puede activar en aspectos que creo que son claves. Dudas. La primera, la más grande, la más importante y que desgraciadamente hay que hablar de ella, que es su físico, ¿no? Aquella lesión que claramente cortó su progresión en Europa. Yo creo que Fenerbahce había acertado con el fichaje de Neto y que probablemente hubiera hecho una buena temporada en Estambul, pero bueno, pues los hechos fueron los que fueron y la realidad es que ha estado lesionado prácticamente un año. No le hemos visto mal. No le hemos visto en la élite, es decir, que cuando jugó la selección no estaba en un papel principal, es decir, no jugó 30 minutos, con lo cual no tenemos la certeza, pero aquí los que tienen la información es el Barça. Y es el propio jugador, ¿no?, el que afronta el reto. Me parece inteligente lo que hizo, en el sentido de volver a casa, volver a Brasil, probarse en un equipo en el que tiene menos nivel, en el que él puede coger confianza, puede empezar a encontrar sensaciones y a partir de aquí optar a un mercado como el que se está viviendo ahora en Euroliga, con nombres como el de Sabelli, que ha vuelto a Manisa, el nombre de Jalen Reynolds, el nombre de David McCormack, que ha firmado por Alba, bueno, todo esto, ¿no? Y creo que eso en ese sentido es importante. Pero este es el gran hándicap. Si Raulzinho Neto estaba antes de la lesión para jugar en equipo top de Euroliga, bueno, pues yo creo que en ese sentido, después de la lesión, todos tenemos esa curiosidad por verlo. Y segunda cuestión, no es un jugador que le vaya a ayudar en el lanzamiento exterior al Barça. Es decir, en el cambio, Lapro, Raulzinho Neto, en el tiro pierde. Esto es evidente, ¿no? Lapro era un jugador que se generaba de manera autosuficiente en muchos de los tiros. Lapro era capaz de jugar en las dos posiciones. Joan Neto, aunque le vimos jugar como base en alguna ocasión en Donosti, creo que él es un jugador que es base y lo ha demostrado cada vez que lo hemos visto con la selección. Y en ese sentido creo que bueno, pues es un jugador más específico del puesto de uno y es un jugador con menos tiro. Esto es así y yo creo que no hay que darle muchas más vueltas. Y en negativo, sí realmente era lo que necesitaba el Barça, ¿no? Probablemente en mi caso, ¿no?, pensándolo en mi forma de ver el baloncesto, hubiera buscado al mejor exterior posible y me hubiera apañado de la mejor manera que fuera, y que si necesitaba un tercer base hubiera tirado de Darío Brizuela o de Kevin Panther, que hubiera subido a la bola. Pero entiendo que si no quieres pagar un buyout por algún jugador, que esto es otro tema, que muchas veces, no, es que hay que pagar un buyout. Bueno, no sabemos cuánto es el buyout, no sabemos cuánto dinero en caja dispone cada club de la Euroliga para hacer o acometer ese tipo de incorporaciones, pero es evidente que Raulzinho Neto, dentro de las cosas que buscaba el Barça, y si estabas buscando bases, probablemente es la que mejor se te adapte económicamente. Él tiene muchas ganas de demostrar cosas otra vez en Europa, porque lleva 9 años sin competir en el baloncesto de la Liga CB, que se fue de Murcia en el año 2015, y bueno, pues puede ser un jugador de poco riesgo, en lo económico y en lo deportivo, porque si no te sale bien, tercer base, si no te sale bien, tampoco te has vuelto loco económicamente ni te has hipotecado tu futuro, porque firma hasta final de temporada, y tampoco parece que pueda o deba cortar la progresión de Juan Núñez. Ahora será cuestión de lo que se vea en la cancha y lo que sea capaz de hacer el bueno de Joan Peñarroya. Lo iremos viendo. Ya hemos visto 2 fichajes en ACB importantes, el de Brima con Valencia Basket, que tenéis análisis en el canal, y ahora el de Raulzinho Neto. ¿Llegarán más? Bueno, pues lo iremos viendo y comentando aquí en el canal, como hacemos siempre. Semana muy interesante, la que hay en el canal, con entrevistas, con vídeos de actualidad, con absolutamente todo, porque ya vuelve todo el baloncesto, ACB, Euroliga, y siempre estamos atentos a todo lo que pase. Nos vemos en el próximo vídeo, que vaya bien, hasta luego, adiós.